días, hermanos, amigos, visitas. Que Dios nos bendiga a todos. Estaba buscando unos jóvenes que invitamos, que me prometieron que venían. Espero que estén por lo menos del otro salón. Pero gracias a Dios por cada uno de los que aquí estamos en esta mañana. Hemos podido venir a la casa de Dios con el propósito de recordar a Cristo principalmente, recordar su obra en la cruz del Calvario y alabarlo como lo hemos hecho de esta mañana. Hemos tenido un tiempo hermoso alabando el nombre de nuestro Dios. Me pidieron las damas que les dijera que todos los martes las damas se están reuniendo por Zoom y que están estudiando la carta. ¿Cuál es la carta, damas? Ustedes están en la cosa, Colosenses, así que ya lo saben, los martes a las 8 de la noche. Muy bien, en esta mañana tenemos la presentación de una niña, así que tenemos que reducir el tiempo de la exposición. Esperamos que en media hora podamos concluir para entonces cumplir con esta responsabilidad. Voy a invitarle entonces que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Estamos estudiando la vida del rey David. Y la vez anterior estuvimos también en el capítulo 16. Pues hoy continuamos y la parte que corresponde inicia en el versículo 14. Primera de Samuel 16, verso 14. En lo que encuentran la porción, déjenme preguntarle, ¿cuánto tiene la segunda dosis de la vacuna? Hay mucha gente que ya se puso la segunda. A lo que le falta la segunda, recuerden, traten de hacerlo, hermanos. Esta es una situación mundial. Nosotros que trabajamos en el sector salud, uno va a visitar los clientes y pregunta, ¿y cómo está la ocupación? Nos dicen que está todo lleno. Estaba en La Vega la semana pasada, esta semana, y fue sorprendente la cantidad de pacientes que estaban entrando al área de tomografía porque tenían problemas de COVID. Entonces la gente a veces no cree que esto está pasando. Hermanos, esto es real. Y lo que hay es esta vacuna, usted no tiene que pagar ni un centavo, es nuestra responsabilidad vacunarnos. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 16. El encabezado dice, David toca para Saúl. Verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien, no toda clase de músico, no, uno que toque bien, dice Saúl, y traedme. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y lo más importante, Jehová está con él. Bendito sea Dios. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, o sea, para que se sepa que no es ningún otro. El que está con las ovejas. Yo no sé quién le dijo eso a Saúl, pero parece que el criado también se lo informó. Dice el 20, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Saúl envió a decir a Isaí,
yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con sus, David tomaba el arpa y tocaba con sus manos, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Oramos. Eterno Dios, soberano, Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. Te queremos honrar, darte la gloria, darte toda la honra que tú mereces por la obra redentora realizada por Cristo en la cruz del Calvario. Su gran amor mostrado al ir a la cruz y pagar el precio de nuestra redención. Oh Padre Santo, gracias al sacrificio de Cristo, por la fe puesta en Él, nosotros hoy podemos llamarnos hijos de Dios y tener esta relación especial que tenemos contigo. Tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos. Y ahora en esta mañana hemos abierto tu palabra y queremos que el Espíritu Santo nos guíe a descubrir, a mirar en ella las verdades y las lecciones que tú quieres darnos para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, que seamos fieles expositores de tu palabra y que ellas sean de bendición. Por Jesucristo lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. El título que hemos puesto al sermón en esta mañana es Lecciones aprendidas en la vida de David, un varón conforme al corazón de Dios, su elección y preparación para el reino. La semana pasada no, la vez anterior nos enfocamos en la primera parte del capítulo 16 y vimos ese proceso en el que David entra en la escena del relato de la historia de Israel, cuando Saúl desobedece a Dios, Dios lo desecha y Dios reprende a Samuel porque estaba llorando mucho por Saúl y le dice: deja de llorar por Saúl, ya yo lo deseché y ven que te voy a enviar a la casa de Isaí y de ahí yo me voy a proveer rey. Y lo que nosotros vimos la vez anterior es cómo es que Dios tomó el control, la iniciativa, por así decirlo, y guió todo el proceso hasta que finalmente le presentaron a David y Samuel entendió por la voz de Dios de que ese era el elegido, y ahí entonces Samuel derramó el aceite sobre David en señal de que ese era el ungido de Dios. Y a partir de ese momento, como dice de ese momento, David comenzó un proceso en su vida. El día de la unción de David como rey fue un día que cambió su vida para siempre. Usted sabe que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no residía de manera permanente, sino que venía sobre aquellos a quienes Dios había elegido para realizar una labor específica. Eso pasó con Saúl cuando fue ungido, y también pasó con David. Ahora sigue relatándonos el autor del libro de Samuel los acontecimientos que sucedieron después de este acontecimiento, porque David se quedó en su casa haciendo el mismo trabajo. Nada extraordinario cambió en ese momento, pero el relato nos cuenta cómo fueron las cosas. Como dijimos anteriormente, que la historia del pueblo de Israel estaba llena de nombres de reyes que gobernaron la nación desde que Saúl ocupó esa posición como el primer rey de Israel. Sin embargo, el nombre del rey David sobresale por encima de todos los demás como el más grande rey
que ha tenido la nación de Israel en toda su historia. Eso es algo que muy pocos se atreven a debatir, aunque hay quienes debaten esa idea. Por esta razón vamos a mirar en la vida de este rey y así extraer algunas lecciones espirituales para nuestra edificación. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos viviendo en el contexto de la gracia. Estamos viviendo bajo la guía del Espíritu Santo. Pero las historias del Antiguo Testamento tienen mucho que enseñarnos. El capítulo 16 comienza con la historia de David y se relatan básicamente tres acontecimientos. Primero, Samuel, comisionado para ungir al rey como ungir rey a uno de los hijos de Isaí en Belén. Eso está en el capítulo 16 del 1 al 5. Luego pasan delante de Samuel todos los hijos mayores, pero él elegido y ungido el más joven, versos 6 al 13. Y la parte que queremos tratar en esta mañana está en el versículo 14 al 23. Saúl se está volviendo melancólico y es llamado David para que alivie el mal mediante la música. Ahora, algo interesante que nosotros notamos en el relato del libro de Samuel es que podemos notar en la narrativa es el paralelismo espiritual que Samuel hace en la vida de los hombres que intervienen en el relato. Al principio de Samuel, del libro de Samuel, se contrasta la conducta de Elí y de sus hijos. ¿Recuerdan lo que se dice de los hijos de Elí? Que eran hombres impíos. Y esa conducta, con toda la barbaridad que cometían, es contratada con la de un niñito llamado ¿cómo? Samuel. Y así que mientras los hijos de Elí se van hundiendo cada vez más en el pecado y van siendo rechazados por Dios, nosotros vemos que Samuel va surgiendo como el hombre, el joven que va a reemplazar el liderazgo espiritual de la nación, en este caso a Elí y a sus hijos. Lo mismo pasa aquí con Saúl y David. Saúl fue el primer rey enviado Samuel a ungirlo por Dios cuando el pueblo lo pidió. Pero ¿qué pasó con Saúl? ¿En qué consistió el gran fracaso de Saúl? Saúl no obedeció el mandato de Dios. Saúl ignoró las instrucciones que Dios le dio. Quiso hacer las cosas a su manera. Y como consecuencia de eso, Saúl fue rechazado. Y a partir de ese momento comienza a entrar en la escena David en el capítulo 16, que hasta todo ese transcurso del libro de Samuel no se menciona a David. David aparece aquí y es lo que está haciendo el autor del libro. Te contrasta, dice, mira lo que pasa con un hombre que rechaza a Dios y cómo Dios lo rechaza, y mira lo que sucede, cómo Dios tiene que buscar a uno que reemplace a Saúl, un hombre conforme a su corazón, para que la voluntad de Dios entonces sea hecha. Hace muchos años escuché a Corporán de los Santos, que ustedes lo recuerdan, siempre vivía haciendo chistes, algunos no eran muy buenos, pero él dijo algo que me hizo pensar mucho. Él dijo, yo nunca, en una entrevista que le estaban haciendo, dijo, yo nunca he conocido al hombre que haya podido eliminar al que lo va a sustituir. Usted sabía que todos somos reemplazables. Amén. En la obra de Dios, todos somos reemplazables. Nosotros somos útiles a Dios en la medida en que nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Pero en el momento que nosotros dejamos de obedecer la voluntad de Dios, nos puede suceder lo que le sucedió a Saúl. Y Dios puede desechar a esa persona y puede buscarse un reemplazo.
Dice el pastor John MacArthur, comentando estos versos. Dice, ahora vemos el proceso de caída de Saúl y cómo Dios levanta a David. Cito, cuando comenzó la ascensión de David al trono, comenzó también el lento y penoso descenso de Saúl. ¿Cómo comenzó la ascensión de David al trono? El día que Samuel fue y lo ungió en su casa. ¿Y cómo comenzó el descenso de Saúl? Cuando desobedeció la palabra de Dios. Samuel presenta ambos procesos de manera simultánea. Sin la capacitación del Espíritu Santo de Dios, Saúl ya no era efectivamente el rey sobre Israel, aunque su eliminación física del trono y su muerte tuvieron lugar muchos años después. Es decir, desde el momento de la unción de David hasta que David ocupó el trono, ¿sabe cuántos años pasaron? Aproximadamente 10 años. Es decir, no en el momento que Dios te elige para hacer algo, es el momento en que tú vas a tener tu mayor esplendor. No, David pasó un proceso de entrenamiento. Tenía que aprender muchas cosas, tenía muchas cualidades, como veremos más adelante, pero había muchas cosas que aprender. Y una lección que aprendemos aquí, si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios, hay muchas cosas que hay que aprender. Vas a pasar un proceso. Cuando Pablo fue llamado por Dios camino de Damasco, intentó comenzar a predicar inmediatamente. ¿Y sabe lo que pasó? Oiga, se armó un revuelo porque la gente no entendía, pero ¿cómo es que este hombre que nos estaba persiguiendo ayer ahora quiere reunirse con nosotros? Y se armó un alboroto tan grande que hasta que no sacaron a Pablo y lo tuvieron que bajar escondido para evitar que lo mataran. No hubo paz en la iglesia. Y Pablo pasó por un proceso de entrenamiento. Casi 14 años sucedieron y luego entonces es que entra a desarrollar su ministerio. Así que David tuvo que entrar en ese proceso de entrenamiento antes de ocupar el trono. Ahora mira lo que dice el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esa primera expresión dice mucho. El hecho de que el espíritu de Jehová se apartara de Saúl, yo me pongo a pensar, porque es una experiencia que uno, después que somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros, el Espíritu Santo no se va más. El Espíritu Santo está ahí. Nosotros lo podemos contristar con el pecado. Pero lo que nosotros sí sabemos es cómo era nuestra vida antes de que viniéramos a Cristo. Y cómo es la vida del hombre y de la mujer que vive sin Dios. ¿Cómo es la vida de un hombre que no tiene el Espíritu Santo? Es una vida sin propósito. Es una vida que no tiene rumbo. Es una persona que vive vacía. ¿Por qué usted cree que la gente vive refugiándose en los vicios, buscando placer en las drogas, buscando placer en los juegos, buscando muchísimas maneras de llenar el vacío que la ausencia de Dios produce en el ser humano? Así que cuando Saúl experimentó la ausencia del Espíritu de Dios, ¿qué fue lo que vino entonces? Un espíritu malo. Mire qué tragedia, hermano. Qué tragedia en la vida de este hombre, habiendo profetizado, habiendo sido elegido por Dios para conducir la nación de Israel. Ahora, por su desobediencia, se encuentra en una penosa condición espiritual, porque lo que está describiendo Samuel aquí es la penosa condición espiritual de Saúl por su desobediencia y la consecuencia. Alguien dijo que el hombre que rechaza a Dios también es rechazado por él. Cuando Saúl era rey tenía lo que todo hombre desearía tener. Era el rey de Israel, tenía un ejército bajo sus órdenes, era el que firmaba los cheques, como se dice en República Dominicana. Era el número uno. ¿Usted sabe lo que es el número uno?
cuando se refiere a presidente. Algo así era lo que era Saúl. Todo esto lo perdió por no obedecer el mandato de Dios. Ahora yo te voy a decir lo siguiente. ¿Tú crees que Saúl es el único que ha perdido cosas por la desobediencia al mandato de Dios? Cada vez que los seres humanos desobedecen a Dios, las consecuencias son funestas. El primer caso, ¿cuál fue? Adán y Eva. Ahí, bueno, antes de Adán y Eva, fue en el cielo. El primer caso de desobediencia se dio en el cielo. ¿Cuándo? Cuando Satanás se rebela contra Dios. Perdió la posición de privilegio que tenía en el cielo y fue arrojado, y en ese momento un juicio cayó sobre Satanás. Luego llega a la tierra y engaña a Adán y Eva, y Adán y Eva desoyen el mandamiento de Dios, y como consecuencia de eso, no les voy a contar la historia porque ustedes la saben, pero todo el sufrimiento que ha caído sobre la humanidad viene desde Génesis capítulo 3 hasta la fecha. Todo lo que está sucediendo, esta pandemia con todo lo que ha traído, es consecuencia del pecado y la desobediencia. De manera que cada vez que el hombre desobedece a Dios, lo que está es perdiendo. Pero cuando somos capaces de escuchar la voz de Dios, de someternos a la palabra de Dios, entonces las cosas cambian. Saúl perdió muchas cosas, pero lo más importante, ¿qué fue? De todo lo que perdió, de todo lo que tenía, de su posición de privilegio, perdió hasta su vida en ese proceso. Saúl perdió la presencia del Espíritu de Dios. ¿Te han escuchado como dice la canción? Que me falte todo, menos tu presencia. Que se vayan todos. Óyeme, nosotros podemos darle gracias a Dios que como creyentes no vamos a vivir esa experiencia. Lo que nosotros experimentamos es la contristación del Espíritu Santo. Y qué triste y qué vacía se siente una vida sin Dios. Eso fue lo primero que Saúl perdió. Segundo, Saúl perdió su comunión con Dios. ¿Tú crees que es importante tu relación con Dios? ¿Tú sabes lo bueno que es tú caer de rodillas delante de Dios cuando tienes una duda, cuando tienes un problema, cuando tienes una situación que te agobia, y tú sentir que Dios escucha tu plegaria, que Dios escucha tu oración? Todo eso lo perdió el rey Saúl. Pero lo peor fue que en lugar del Espíritu de Dios, entonces, ¿qué vino? Un espíritu malo que lo atormentaba. Mire, hay gente que cuando se riegan, se le sube el apellido a la cabeza. ¿Qué usted quiere? Usted quiere estar lejos de ellos, porque tú el que está por el lado lleva. Pero pues imagínese entonces lo que era ya con la ausencia del Espíritu Santo, un demonio. ¿Usted cree que pudo haber paz en la vida de ese hombre? Saúl jamás volvió a tener paz. El hombre que rechaza a Dios también es rechazado por él, con todo lo que eso implica. Saúl se tornó melancólico, asustado, descontento, temeroso, suspicaz, tembloroso. Mire lo que dice el doctor Arthur Rendell Shore. Escribió un libro que traducido al español sería La Biblia y la medicina moderna. En la página 71 él analiza desde el punto de vista médico el problema de Saúl. Dice: el rey Saúl hoy en día sería diagnosticado como un ejemplo típico de demencia, maníaco depresivo. Los periodos de melancolía intensiva con explosiones ocasionales de violencia asesina sin razón alguna en particular, el delirio de que los demás conspiraban contra él, son inconfundibles. Ese es el diagnóstico de un médico a la luz de lo que se dice, él viendo como si Saúl fuera un paciente el cual él estaba diagnosticando. Esa es la opinión de un médico que hace una valoración desde el punto de vista de su condición de médico, pero nosotros sabemos por el relato bíblico que el principal problema que tenía Saúl era un problema de índole espiritual. Todo lo demás era consecuencia de la ausencia
del Espíritu de Dios. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuál es la causa del principal problema de la humanidad hoy? ¿Usted cree que el principal problema es la pandemia? ¿Usted cree que el principal problema es un problema de índole económico? No, el principal problema de la humanidad es un problema espiritual. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Y como el hombre le ha dado la espalda a Dios, entonces el enemigo se ha tomado el terreno y está destruyendo a la humanidad. Dios en su soberanía permitió que un espíritu malo atormentase a Saúl para impulsar su propósito de establecer el trono de David. Mire cómo es la soberanía de Dios. Cada evento en la vida tiene un propósito o cumple los propósitos de Dios. En la vida de un creyente, de un hijo de Dios, hermano, no hay coincidencia, hay diosidencia. En medio de todas las circunstancias, es Dios quien está moviendo, por así decir, la ficha. Este va para acá como en un tablero de ajedrez. Ahora esta pieza la mido para acá, la sacrifico y muevo esta, y este es el que va a tener la primacía. ¿Y usted cree que eso solamente ocurría con Saúl y pasaba en el Antiguo Testamento? ¿Usted cree que hoy día Dios no está obrando de la misma manera? Es penoso ver cómo gente en el pueblo de Dios es descalificada porque caen presas de la avaricia o porque caen en desórdenes morales. Eso está ocurriendo constantemente. Este espíritu, un mensajero de Satanás, debe distinguirse de un estado emocional afligido causado por el pecado interior. Este espíritu demoníaco atacaba a Saúl desde afuera porque no hay evidencia de que el demonio se posesionara de Saúl. Ahora, ¿usted cree que Saúl fue el único que fue atacado por Satanás? Mire, Satanás tiene un ministerio amplio. Satanás no toma vacaciones. ¿Usted sabía eso? Hay una expresión en República Dominicana que dice que el diablo no duerme en su cama. En 1 Corintios capítulo 5, verso 1, hay un caso que no lo voy a mencionar por el tiempo, pero lo que Pablo recomendó con el pecador en aquella ocasión, dice el verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. Otro caso que hay en el Nuevo Testamento es el caso de Himeneo y Alejandro, dos personas que blasfemaron contra Dios. Y luego, ¿qué dice Pablo en 1 Timoteo, verso 20? De los cuales, dice en el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se da cuenta? Todo lo que hace Satanás. Pero también Dios empleó a Satanás o a demonios para el fortalecimiento de los santos. Job capítulo 1, versículo del 1 al 2:6. Ustedes recuerdan la historia, no podemos mencionarla por el tiempo, pero recuerdan todo el sufrimiento. ¿Quién fue el causante del sufrimiento a Job? Fue el mismo Satanás. ¿Con permiso de quién? ¿Y cómo terminó la historia? Con Job declarando, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y quién fue el instrumento para producir sufrimiento? El mismo Satanás. Pero está en el Nuevo Testamento el caso del apóstol Pablo en 2 Corintios 12, 7 a 10. ¿Recuerdan el aguijón de la carne? Todo lo que Pablo dijo, 3 veces he orado al Señor que lo quite. Dice Pablo que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. En esta semana vi que le dieron una bofetada a Macron, el presidente de Francia. La seguridad se descuidó y había un grupo de gente y el hombre fue a saludar. Y le dije. Pero la bofetada que Satanás y ese mensajero de Satanás le daba a Pablo no era como la que le dieron a Macron, que tal vez le hinchó el rostro y pasó esa vergüenza. No. Pablo era un hombre que estaba al servicio de Dios. Y déjame decirte, muchas de las cosas que le acontecen a los siervos de Dios son como bofetadas
de los enviados de Satanás. Pero aún así, con todo esto, la obra de Dios no se detiene. Como podemos ver en cada uno de estos casos mencionados, Satanás es el causante de muchos males. Los ministerios de Satanás son amplios. Ministerios que atacan incluso a los mismos siervos de Dios. Ahora seguimos con el relato. Los criados ven a Saúl con esa situación, lo ven en ese estado de desesperación y le hablan con mucha prudencia. Sabe que a los presidentes no se le da órdenes, te le sugiere cosas. Si usted es un asesor, alguna vez le toca estar asesorando a un jefe o a un presidente, no le diga lo que tiene que hacer, sugiérale y que lo decida él. Dice el 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. ¿Cómo supieron los criados que era un espíritu malo? No sé cómo, pero mire, se dieron cuenta. Usted sabe que en consejería a uno le enseña que lo primero que usted tiene que hacer cuando va a tratar de ayudar a alguien es tratar de entender cuál es el problema. Si usted está en una consejería con una pareja, primero va a comenzar uno a acusar al otro. Y cuando cada uno habla, usted se da cuenta que el otro es el culpable. Pero usted tiene que tratar de identificar cuál es el problema si usted quiere encontrar una solución. Bueno, pues esto fue lo que hicieron los criados. Se dieron cuenta de cuál era el problema, como si fueran médicos. ¿Qué es lo que hace un médico? Tú le dices lo que te duele y el médico dice, toma, hazte todos esos análisis y tráemelo. Cuando tú le llevas los análisis, sí, esto es lo que tú tienes, aquí va la prescripción, tómate este medicamento, haz esto y te vas a sanar. Pues algo así pasó con Saúl, le prescribieron la solución al problema. Dice el 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y respondió Saúl a su criado, buscadme pues alguno que toque bien y traédmelo. Hasta aquí todo lo que se ha dicho es describir la triste condición de Saúl. Y a partir del verso 18 entonces se comienza a hablar de David. Mira qué diferente lo que la Biblia dice acerca de este joven. Dice el 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí en Belén que sabe tocar. Anota las cualidades. Es valiente. David no tenía miedo. David se enfrentaba con osos. David le quitaba las ovejitas a los osos de la boca y los leones y le rompía la quijada en dos. Una cosa increíble. Segunda característica, vigoroso. Tenía un cuerpo atlético porque trabajaba, hacía labores en el campo cuidando ovejas. Hombre de guerra. Hasta este momento no sabemos que David hubiera ido a la guerra. Me imagino que eso hace referencia a que sabía pelear. Y lo más importante, prudente en sus palabras. Era comedido al hablar, cosa que le hace falta a mucha gente hoy día. Prudente en sus palabras. Y hermoso, como si todo eso fuera poco. El muchacho fue hermoso también. Califica para estar en la corte del rey ahí. Pero de todas esas características que se dicen de David, ¿cuál es la más importante? La que se dice al final, Jehová está con él. Hermanos, esta es la gran diferencia de un hombre que va a servir a Dios o de un hombre que va a servir a los propósitos de Satanás. No importa las cualidades, no importa los dones, no importa los títulos, no importa la maestría, no importa todo lo que usted sepa. Usted puede ser el león de la metro. ¿Sabe cuál es el león de la metro que sale en la película? ¿Verdad? Metro Golden Mile. Usted puede ser que se la sepa, como decía una profesora a una compañera en la escuela, que le decía, yo me la sé toda, profe. Y ya le digo, yo me la sé todas y una más. Usted puede ser que se la sepa todas y una más, pero sin la presencia del Espíritu Santo, usted no va para ninguna parte. Amén. Solamente los hombres y mujeres que buscamos la llenura del Espíritu Santo son los que pueden servir a Dios. Y esa característica
la tenía, fue vista en David. Esto es lo más interesante. No es David que está hablando de él. Esto no fue un currículum que David preparó y lo está enviando por correo. Miren, denme ese trabajo que yo soy el que califico. No, esto es otra persona que lo está diciendo. Saúl se lleva del consejo y dice que envió mensajero a Isaí y le dijo, envíame a David, pero el que está con las ovejas. Pero ese no es el que había sido ungido para ser rey. Sí, pero ¿dónde volvió David después de ser ungido? Siguió cuidando ovejas. Volvió a su trabajo humilde. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros? Hermano, no importa lo humilde del trabajo que tú estés realizando en la iglesia. No importa que lo único que tú haces es que estás con el medidor allá afuera, chequeándole la temperatura, como estaba Franklin esta mañana. Chequeándole la temperatura a los que van a entrar. No importa si lo único que tú haces es allá atrás en el sonido, como está Isaías, que casi nadie lo ve. Y todos los muchachos del equipo que están allá, Aneudi, Toné. No importa si lo único que tú hiciste fue arreglar la silla. O cambiaste un bombillo que se quemó. Mira, se quemó ese bombillo. Déjame buscarlo. No dije, Omar, ven, los diáconos. Hay cuantas cosas que se pueden servir a Dios. David, aún siendo ungido como rey, volvió a su trabajo humilde y se quedó ahí tranquilo, haciendo lo que tenía que hacer. Y cuando llega el momento, entonces Dios lo llama y lo mueve. De ahí, de ese trabajo humilde, te voy a traer a nada más y nada menos que al palacio del rey. Hermanos, el tiempo avanzó ya. Pero ¿qué pasó? Saúl envió a buscar a David. Isaí le prepara un pequeño presente. Le manda, dice el 20, y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó. Mira cómo comenzó la relación de Saúl y David, que esto es una cosa sorprendente. Desde el primer momento que David llega delante de Saúl, Saúl le coge cariño, lo ama y lo nombra, lo pone a su lado, lo nombra su paje de armas. Y esto contrasta completamente con el Saúl que después manda a matar a David, que tiene celo, que tiene envidia. Pero increíble, uno se pregunta, ¿de dónde vino todo eso? De la ausencia del Espíritu de Dios. Cuando usted ve a los hombres cometiendo locura, busque que están lejos y apartados de Dios. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. El hombre cayó bien. Como diría Balbuena, cayó parado ahí al lado del rey. Y finalmente, dice el verso 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, cuando Saúl se volvía loco, cuando nadie sabía qué hacer, cuando no había medicina para calmarlo, entonces venía la solución, el médico, al problema. David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bendito sea el nombre de Dios. Querido hermano, hay tantas cosas que uno puede decir, pero el tiempo se me terminó. Mira la vida de David. Un jovencito humilde, haciendo el trabajo que se lo dejaban, el trabajo más insignificante era el que estaba haciendo David, cuidando las ovejas. Hay una fiesta especial en la casa y a ese ni lo invitan porque creen que no vale la pena ni traerlo, porque es gente importante. Sin embargo, ese que estaba haciendo ese trabajo allá es el que Dios llama. Y ese jovencito, lleno del Espíritu de Dios, es el que se convierte en la medicina para un rey Saúl atormentado. Y la pregunta de reflexión en esta mañana es, ¿cuál es el trabajo que Dios espera que tú realices en la obra de Dios? ¿Cuáles son las herramientas, las habilidades, las características que necesita un hombre que va a servir a Dios? Hay muchas cosas que uno puede, talentos que Dios le da, que se pueden poner.
en función y que son de bendición. Pero recuerda, ninguna persona que no esté llena del Espíritu Santo podrá hacer un trabajo efectivo para la gloria de Dios. El llamado entonces en esta mañana es: pidámosle a Dios, busquemos a Dios, llenémonos de su Santo Espíritu y dejemos que en el momento indicado Dios te va a mover de esa posición humilde al lugar donde Él quiere que tú seas un siervo para la gloria de Dios. Que Dios nos bendiga.